Última hora. Las reglas más profundas de la democracia mexicana cambiaron. Y la mayoría de los mexicanos todavía no dimensiona lo que esto significa. Una reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Apenas un día después, ya era ley vigente. Una ley que toca el corazón mismo de nuestra soberanía. ¿Qué significa eso? La pregunta fundamental de quién tiene derecho a decidir el futuro de este país acaba de tener una respuesta nueva. Está escrita en la Constitución, con una claridad que no deja espacio a la duda. Quédense conmigo porque lo que voy a explicarles en los próximos minutos no es un asunto técnico para abogados en una sala de conferencias. Es la línea que separa a una nación que se gobierna a sí misma de una que permite que la gobiernen desde afuera. Y hay un detalle casi al final de esta historia que cambia por completo la forma de entender por qué esta reforma llegó justo ahora, en este momento exacto de la historia global. Empecemos por los hechos, porque en este análisis partimos siempre de lo que está documentado. Este miércoles, durante la conferencia matutina, conocida como la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum promulgó 3 reformas en materia electoral. No fue un anuncio cualquiera, no fue un simple comunicado de prensa, donde alguien hace una declaración y se va. La consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, fue la encargada de explicar, punto por punto, qué cambia en cada una de estas reformas. Fue la formalización de algo que el Congreso de la Unión ya había aprobado y que la mayoría de los congresos estatales había respaldado. En otras palabras, esto no fue una decisión de un despacho presidencial. Pasó por todo el proceso institucional. 3 reformas. 3 cambios constitucionales simultáneos. La primera se ajusta el mecanismo con el que se elige al Poder Judicial. La segunda blinda las candidaturas, verificando que quienes aspiran a un cargo cumplan de verdad los requisitos constitucionales y no tengan vínculos indebidos con intereses oscuros. Y la tercera. La tercera es la que vamos a desmenuzar completamente hoy. Es la que carga con el mayor peso político de todas. Es la que sanciona la injerencia extranjera en las elecciones mexicanas. ¿Qué significa eso exactamente? Y, a partir de hoy, una elección en México puede ser anulada si se comprueba que una potencia extranjera, una organización internacional o un actor externo intervino de forma grave, dolosa y determinante en el resultado. Pause aquí. Déjenme repetir esas palabras porque aparecieron en la Constitución por razones muy precisas. No son casualidad. Grave. Dolosa. Determinante. No se trata de anular una elección por un comentario crítico que venga de fuera. No se trata de castigar a una nación por opinar sobre México. Se trata de los casos en que la intervención es seria, intencional, capaz de cambiar el rumbo de una votación, capaz de torcer la voluntad popular. Es un candado fino, pensado para proteger sin abusar. Y es además un mensaje al mundo entero. Pero antes de seguir, déjenme plantearles la pregunta que recorre todo este tema. ¿Por qué un país necesitaría blindar sus elecciones contra la intervención de otros? ¿Cuál es el contexto real que justifica una decisión como esta? La respuesta nos lleva a entender el momento exacto que vive México en el escenario internacional. Y aquí es donde muchos se pierden el punto. México no es un país pequeño. Somos una de las economías más grandes del planeta, el principal socio comercial de la región norte del continente, una nación con más de 130 millones de habitantes, una influencia que crece año con año, y cuando un país alcanza ese tamaño, cuando deja de ser el patio de nadie y empieza a marcar su propio rumbo, aparecen las presiones. Presiones que no siempre llegan con discursos abiertos en televisión nacional. A veces llegan disfrazadas, de financiamiento a ciertos grupos, de campañas digitales coordinadas desde afuera, de apoyos indirectos a ciertas voces que buscan desestabilizar.
de recursos que se mueven en silencio para inclinar la balanza hacia intereses que no son mexicanos. Eso es lo que Sheinbaum tenía en mente cuando respaldó esta iniciativa. Lo dijo con todas sus letras. México debe proteger su soberanía y garantizar que las decisiones democráticas correspondan únicamente al pueblo mexicano. No a embajadas, no a organizaciones de otros continentes, al pueblo mexicano, y solo a él. Esa es la frase clave. Todos los mexicanos deberían tenerla grabada. Ahora viene la parte que muchos pasan por alto. La parte que explica por qué esto no fue un capricho presidencial. Esta reforma no nació de una ocurrencia. Pasó por todo el proceso que marca la ley, el proceso completo. En el Senado de la República, la modificación al artículo 41 se aprobó con 85 votos a favor y 42 en contra. La votación fue cerrada. Se prolongó durante horas, hasta la madrugada, porque no fue un paso unánime. Hubo debate, hubo oposición, hubo preguntas difíciles, pero ganó por una mayoría clara. La Cámara de Diputados, encabezada en este esfuerzo por el coordinador Ricardo Monreal, había dado su aval. Y después vinieron los congresos estatales, porque una reforma constitucional necesita el respaldo de la mayoría de las legislaturas del país. ¿Saben lo que eso significa? Significa que esto no lo decidió una sola persona, no lo decidió un grupo de asesores en Palacio Nacional, lo decidió la representación democrática de México en sus distintos niveles, en el Senado, en la Cámara, en los 32 congresos estatales. Y eso es justamente lo que el proyecto de transformación ha venido construyendo desde hace años. Instituciones que responden al mandato popular, no a poderes ajenos, no a intereses internacionales. Hagamos aquí una pausa para el contraste que más me impresiona. Durante décadas, en buena parte de América Latina, hubo gobiernos que aprendieron a mirar hacia afuera antes de tomar decisiones propias. Que consultaban, que medían sus pasos según lo que conviniera a intereses lejanos. Gobiernos que susurraban desde Washington o desde otras capitales occidentales, tenían más voz que el pueblo propio. México decidió tomar el camino contrario, mientras otras naciones de la región todavía hoy ajustan su política a presiones externas. Aquí se está escribiendo en la Constitución que la última palabra la tienen los mexicanos. Nada más, nadie más. Esa es la diferencia entre un país que pide permiso y un país que marca su rumbo. Y aquí es donde la historia se pone más interesante de lo que parece en el titular. Porque esta reforma de injerencia extranjera no viaja sola, viene acompañada de los otros dos cambios que la presidenta promulgó este mismo día. Y entender cómo encajan las tres piezas es entender el plan completo. Es ver el tablero entero. No solo una pieza. La reforma judicial ajusta la fecha de la próxima elección de jueces y magistrados federales. Se celebrará el 4 de junio de 2028. ¿Por qué esa fecha específica? Para evitar que ese proceso coincida con las elecciones federales ordinarias de ese año. Porque 2028 va a ser un año electoral masivo. Va a haber elecciones presidenciales, gubernamentales, locales, toda la maquinaria electoral en movimiento. Y la presidenta decidió separar la elección judicial, darle su propio espacio, su propia temporalidad, para que la ciudadanía conozca con calma a las y los candidatos que buscan ser jueces. Además, se simplifica la boleta, se reduce el número de aspirantes, se hace que votar por cargos judiciales sea algo claro y accesible, no un laberinto de nombres donde nadie entiende nada. La segunda reforma crea filtros de verificación. Una comisión revisará que quienes buscan un cargo en el Poder Judicial cumplan de verdad con los requisitos constitucionales, mediante exámenes de conocimiento, revisiones de integridad, verificaciones de que no tienen vínculos con el crimen organizado o con intereses corruptos. Y aquí está el dato que conecta todo, el detalle que amarra las tres reformas juntas. Esa comisión de verificación de integridad
trabajará en coordinación con las autoridades de seguridad e inteligencia del Estado mexicano. ¿Se dan cuenta de lo que se está construyendo? Por un lado, se abre la elección de jueces al voto del pueblo. Algo histórico. Porque 2028 será la primera ocasión en la historia moderna de México en que la ciudadanía elija de forma masiva a quienes imparten justicia. No habrá designaciones desde arriba, no habrá cuotas políticas, la gente decidirá. Y por el otro lado, se levanta un escudo, un blindaje para que ese proceso tan nuevo, tan delicado y tan importante, no quede expuesto a manos extrañas, no quede vulnerable a injerencia de poderes externos. Apertura hacia adentro, blindaje hacia afuera. Esa es la lógica, esa es la estructura del plan completo. Por supuesto, no todos lo ven así, y es justo decirlo, es honesto reconocerlo. Algunas voces de la oposición han señalado que el texto sobre injerencia extranjera deja preguntas abiertas. Preguntas legítimas. ¿Cómo se comprobará en la práctica que hubo intervención? ¿Qué tipo de pruebas serán necesarias? ¿Quién tendrá la última palabra para declarar la nulidad de una elección? ¿Qué garantías hay de que esa facultad no se abuse? Son cuestionamientos legítimos en cualquier democracia. Y la propia ley reconoce que faltan piezas por afinar. Por eso el decreto establece que el Congreso deberá desarrollar las leyes secundarias en un plazo máximo de 90 días. En otras palabras, las reglas finas todavía se están escribiendo. Los detalles operacionales aún están en construcción. Y conviene seguirlas de cerca en esos 90 días, porque cómo se redacten esas leyes secundarias va a determinar si la reforma es un escudo genuino de la soberanía o si termina siendo un instrumento que puede abusarse. Pero, más allá del debate técnico, hay un punto de fondo que la presidenta resumió en una sola frase cuando promulgó las reformas. Claudia Sheinbaum afirmó que el objetivo es fortalecer nuestra democracia. Desde adentro, no desde fuera, no con recetas ajenas, no imitando lo que hacen otros países. Con la fuerza del propio pueblo mexicano, decidiendo su destino. Y agregó algo todavía más directo. Algo que concentra toda una visión de país. La gente tiene toda la capacidad para poder decidir quién quiere que participe. En esa frase está concentrada toda una filosofía política. Está la idea de que los mexicanos somos capaces, que somos dueños de nuestras propias decisiones. Que no necesitamos que nadie venga de afuera a decirnos por quién votar o qué pensar. Es una afirmación de confianza en nuestras propias fuerzas. Detengámonos un segundo en lo que esto representa en términos de tiempo histórico. México vivió muchos años en los que la duda sobre nuestras elecciones era permanente. Fraude, manipulación, intervención. Era el discurso constante. Hoy, en cambio, se está construyendo un sistema en el que la intromisión externa queda, al menos en la letra de la Constitución, fuera del juego. Queda sancionada. Queda como algo que tiene consecuencias. No es un detalle menor. Es la diferencia entre una democracia tutelada, que pide permiso, y una democracia soberana, que decide por sí sola. Conviene también poner las cosas en su justa dimensión. No exagerar. No minimizar. Esta reforma no resuelve por sí sola todos los retos de México. No pretende hacerlo. No es una varita mágica que arregla la corrupción, la desigualdad o la violencia de un golpe. Tampoco anula elecciones por simples diferencias de opinión. No convierte cualquier crítica extranjera en delito. No cierra a México al mundo. Lo que hace es trazar una línea. Una línea clara en la arena. Cuando la intervención de afuera sea grave, intencional y capaz de torcer la voluntad popular, habrá consecuencias. Esa intervención será sancionable. Una elección podría ser anulada. Y esa línea, antes de hoy, simplemente no existía en nuestra Constitución. Era un vacío legal, un espacio donde teóricamente podría haber intervención sin que hubiera un mecanismo constitucional para sancionarla.